Gracias, José Luis, por venir. Hola, hola, ¿qué tal? Diputado nacional, tenemos muchos temas para hablar. Agenda económica, Fondo Monetario, ¿qué va a pasar este año con la economía? Precios cuidados que lanza Alberto Fernández. Vamos a ver la opinión que tiene José Luis Espert. Supongo que creo creer que ya sé cuál es tu respuesta en materia de precios cuidados e inflación, pero después quiero que me expliques un poquito qué está viendo, ¿vale? Dale, ¿cómo no? Bueno. Un placer. Pongo uno, sí. Mirá, se copa. Aparte que uno se pone eso, José Luis, un y es hombre medio un modesto. payaso, se lo pone Juan Pizorini y queda genial. No. Nosotros es como, ¿y vos qué haces, payaso vestido así? Te Bueno, cagan de risa. claro, exactamente. ¿Te ves entrando a la Cámara de Diputados con eso? No, Mira que entra cada uno. No en la cámara, pero Entra sí cada para andar uno. en casa, sí. Para salir a hacer las compras, ¿cómo Está no? bueno, ¿te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Te lo Sí, pondrías? me reencantó. debe Es ser lo que barato, se viene, ¿eh? ¿Eh? No debe ser barato. Bueno, si viene con la marca de Juanpi, Todo bien, mamá de Juanpi, todo está en Punta debe del ser Este. el 60% del precio No debe ser barato. Juanpi y el 40% la tela. Y te faltó decir el 35 o alguno así de impuestos. Sí. No, tenemos que hablar de los impuestos. Bueno, ahora vamos a hablar de impuestos. Vamos a meternos en la actualidad. El primer punto, Hernán, vamos a meternos ya a lo que es lo económico y lo político. Esta inflación sin respiro, pronósticos que se veían este fin de semana, que hablaban en torno al 60% para el 2022, cuando empiezan a proyectar. Sí, efectivamente. Lo que tenés es que algunas consultoras básicamente lo que hacen es un cálculo de decir, bueno, si fue 50 básicamente en el 2021, le agrego algunas cuestiones vinculadas a los precios regulados que no estarían tan regulados o tan bajos como en el 2021. Particularmente estoy hablando de las tarifas. Es decir, bueno, Sí. si las tarifas en lugar de 6 a 9 como fueron en el 2021 son de 17 a 20, Ahí bueno, tenés. ahí vas a tener una inflación adicional. Mi mirada es distinta respecto de los componentes de la inflación, con lo cual, en general, los pronósticos son difíciles de imaginar, sobre todo en la economía argentina, pero la verdad que hay que mirar otras variables, y por ejemplo, cómo se mueve el tipo de cambio, sí, probablemente también los regulados y demás. Mencionábamos también el impacto económico, el ausentismo en alza en las empresas, todo lo que está dando el impacto del coronavirus, metiéndonos también con el tema de inflación. ¿Qué es lo que están viendo ustedes, José Luis? Bueno, yo dejo mi rol de diputado, de político, hablándolo como economista profesional, diría, coincido con que el piso es 60 y si no hay acuerdo con el fondo podemos llegar a tener un shock de incertidumbre que lleve la inflación más alto, todavía hasta 100%. ¿Crees que hay lugar para un no acuerdo con el Fondo Monetario? Mirá, la verdad que es un tema muy político y la verdad que no me atrevo a pronosticarte, es una decisión muy política ya acordar o no con el fondo. Si hay acuerdo, te diría, va a haber que dejar de barrer mucha basura bajo la alfombra, como decía Hernán, y la inflación estará entre 60 y 70%, para mí, me hago cargo del pronóstico. Pero si no hay acuerdo con el fondo, me parece que podemos llegar a Pero hasta ahí, 100%. Hernán, vos decías más al principio del programa, la discusión estaba por el déficit fiscal. Y Sí. ahí un punto clave. Sí, con el Fondo Monetario aprovecho y actualizo Sí, una dale. información respecto de lo que hablábamos al inicio. Sí. Está muy verde la reunión de Guzmán con la oposición. Listo. Hace un ratito se confirmó que Guzmán está viajando a San Juan con el presidente en el día de Sí, mañana. no se hace a lo y mejor. tiene, ¿no? claro, y tiene una reunión confirmada el martes a la mañana, Listo, con lo cual entonces no. se da en principio por caída para el día martes, que era un poco lo que pronosticábamos, no sé Sí. en el resto de la semana, pero en principio sí. Lo que decíamos, y lo pongo un poco en autos a José Luis, es la discusión aparentemente con el Fondo Monetario y el gobierno está estancada en una discusión vinculada al déficit fiscal, donde el Fondo Monetario propone una reducción de 1 punto porcentual del PBI en materia de déficit fiscal, lo cual significa un ajuste bastante significativo y se aleja del 3,3 que tenía previsto en principio en ese presupuesto frustrado que no se votó en el Congreso, pero que había propuesto Guzmán. Ustedes un ajuste que consideran que si es del 1% es insuficiente inclusive. A ver, pensando en la gente, ¿no? Yo creo que viene un 2022 complicado. Porque aún con acuerdo con el fondo vas a tener 60% de inflación como mínimo. Eso es 10 puntos más que el año pasado. Así que a la gente, al bolsillo, que no le mientan. Y te digo, estoy hablando como economista profesional, ¿eh? Me saqué el rol de político. Te va a pegar. Así que tenemos un año complicado por delante. La economía no va a rebotar 10% como fue 2021. Apenas va a crecer algo si es que crece. Así que la inflación va a pegar. La otra cosa que me parece importante, y no es para arruinar las vacaciones a la gente, simplemente para que cuando vuelva en febrero o marzo no se encuentre con sorpresas, Sí. el Banco Central ha subido las tasas de interés. Sí. Eso ha llevado, y eso me consta por mi empresa, por empresas de amigos,
el descuento de cheque ya te subió en un banco. Vos antes ibas a descontar un cheque a 2 meses al banco al 35%, ahora te saltó 42%. O sea, para las empresas financiarse, tomar crédito para ampliar la planta, comprar más máquina, se le complicó la vida. Así que yo te diría, entre la inflación más alta, con o sin acuerdo con el fondo, el ajuste de la tasa de interés, tenés un año 2022 para remar en dulce de leche, te diría. Ahora nos vamos a meter con otra de las placas que tenemos preparadas. Pero el domingo pasado estuvo acá Javier Milei. Habló de su sorteo, de que, bueno, la verdad dijo, yo con mi sueldo hago lo que quiero. Fue todo un éxito, más de 1 millón de criptos. Le mencionábamos que vos te habías planteado que no lo harías. Considerás que un diputado tiene que vivir de su salario. Sí. ¿Qué pensás de lo que hizo en general, con todo lo que fue dando? El No, sorteo. yo lo respeto, como liberal, uno tiene grabado el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, así que no tengo ningún juicio para emitir. Yo te hablo de mí personalmente, yo creo que por el trabajo de uno, yo siempre cobré, toda la vida cobré, y por el trabajo que hago, donde me dedico el 99% del tiempo, creo que está bien cobrar. Como lo fija la Constitución, dicho sea de paso, ¿no? La Constitución dice que los diputados y senadores tienen un presupuesto que asigna el Tesoro para ellos. Hoy escuchaba a Carolina Lozada, en una entrevista dice, hay que ampliar las propuestas de Esper, de Milei, hablar juntos por el cambio. Se está dando un momento de mucho ruido entre los que dicen, pará, Esper y Milei son el límite porque no tenemos que llegar a ese sector de la derecha, y otros como Patricia Bullrich, ahora Carolina Lozada, Martín Tetaz, que dicen, ampliémoslo. ¿Vos qué creés que va a hacer juntos? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Creés que tienen que confluir juntos en 2023? A nosotros en Avanza Libertad lo único que nos importa es plantearle a la gente que nos votó y la que no nos votó soluciones concretas a sus problemas concretos. La gente no llega a fin de mes, la gente tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo por la inseguridad, tiene miedo si empiezan las clases o no, qué pasa con el COVID o no, con el pase sanitario o no pase sanitario. Nosotros le apuntamos a esos problemas concretos. Si para solucionar esos problemas concretos nos apoya A, B, C o D en el Congreso, en nuestros propios proyectos, bienvenidos. Ojalá que nos acompañen la mayor cantidad de bancadas posible, porque el único motivo por el cual estamos acá en política, Carolina Píparo, yo, nuestros diputados provinciales y la decena que tenemos de concejales, es apuntarle de manera muy concreta a los problemas de la gente. Avanzamos con algunas otras placas de la actualidad que íbamos marcando más temprano. Nos metíamos con el tema fondo. Cafiero, Hernán, entonces confirmado el martes con Blinken, su par en este sentido. El 21 de marzo vencen esta cifra, 2.800 millones de dólares con el Fondo Monetario. Sí, efectivamente lo anticipábamos antes, secretario de Estado Blinken en realidad es una especie de canciller o encargado de las relaciones internacionales, pero es a la vez el sucesor, si querés, natural de Biden, con lo cual tiene un rango un poco más significativo en lo que es la estructura norteamericana. Efectivamente, en marzo te vence esta cuota con el fondo, lo habíamos dicho en infinidad de oportunidades, es una especie de deadline de la relación con el fondo. Esos dólares no los tenés. No los tenemos. No podés usar los DEX. A ver, a mediados del año pasado el Fondo Monetario emitió moneda, por decirlo de algún modo, y a todos los que participan en el fondo recibieron una parte en esta moneda que se llama DEC, que básicamente es la del Fondo Monetario. La Argentina recibió algo así como 3.600 millones de dólares. ¿Qué es lo que está usando para pagar? Acá hay cierta contradicción. En realidad el fondo los había emitido y se los dio a los países para atender la pandemia. Nosotros los damos para pagar la deuda con ellos. Claro, como la Argentina le debe, usó eso para pagar, con lo cual no pudo atender la pandemia con esa cuestión. Y básicamente, bueno, entre enero y febrero dejan de estar estos 3.600 millones de dólares que les mencionaba recién, y el vencimiento de marzo te cae con que o los tenés que pagar con las reservas, básicamente, o, opción B, tendrías que tener algún acuerdo a esa altura del partido. Y bueno, en ese sentido me parece importante remarcar A ver. que el gobierno debería actuar con un poco más de responsabilidad. Si vencen en marzo casi 3.000 millones de dólares que no tiene, porque no las tiene líquido para pagarlo, y va a mandar un proyecto extraordinario para tratar el acuerdo con el fondo, que lo mande ya. Porque, ¿me entendés? Un acuerdo con el fondo no es biribiri, no es zaraza. Es puro número, fórmula, cálculo, que tiene que ver si es consistente o no es consistente. Eso no se hace en 48 horas. Da la sensación que se estancó, realmente se estancó. Entonces, digamos, el gobierno debería convocar ya extraordinarias para discutir ya el acuerdo con el fondo, porque un acuerdo con el fondo no es zaraza, insisto, Ahora, pero, son todos José Luis, números. convocó
a gobernadores de Juntos por el Cambio en la Quinta de Olivos. La verdad que, salvo la jugada que hizo último momento Morales, la oposición no iba. Entiendo que no es tu partido, pero convocó al principal partido opositor y se estancó también. Bueno, no sé por culpa de quién, independientemente por culpa de quién, yo lo que te digo es que la principal oposición y el gobierno se comporten de manera muy, muy responsable, porque acá no podés no acordar con el fondo. Tenés que tener un buen acuerdo con el fondo, pero no podés no acordar. Y esto de dilatar el comienzo de la discusión interna, te pone más cerca del no acuerdo que del acuerdo, Sí. porque de ninguna manera nosotros de Avanza Libertad le vamos a decir ok al acuerdo con el fondo, porque el gobierno nos ponga una pistola en la cabeza el 28 o 29 de febrero. No sé si este año es bisiesto o no. ¿Entendés? El acuerdo con el fondo hay que empezar a discutirlo ahora, pues son un montón de números que hay que discutir sobre la mesa y muy complicados y que le pueden afectar severamente la vida de la gente. Por ejemplo, no es lo mismo cerrar la brecha en 10 meses que en 2 meses. La brecha cambiara, Sí, digo, sí, sí. que del 100%. ¿Entendés? Se están viviendo semanas claves reales. Claro, no es lo mismo aumentar tarifa en 4 meses o en 10 meses. Estas cosas hay que verlas con mucho detalle. No es lo mismo ponerte una meta de acumulación de reservas de 100 a de 300, porque la tasa de interés es muy diferente, por lo tanto, la actividad económica es muy diferente. Dame un segundito, vamos a despedirnos de América. Sí, cómo no, cómo no. Vamos a seguir en A24 hasta las 8 de la noche. Ahora sí, pero en A24, a las 8. Seguimos hasta Seguimos las en 8. vivo, ¿eh? Gracias José por Luis. acompañarnos. No me hagas el momento Mazot, que ya nos hizo envidiar ese momento. Dijo, pero Bral, ahí está grabando. ¿Estaba acá? ¿Estabas vos? En otro estudio estábamos con Lajes. Y dijo, pero no, porque que los radicales, sí, bueno. ¿Vamos al aire? ¿Cómo? Y Antonio le veo, no, pero estuvimos siempre al aire. Siga, siga, dijo la Molina. No, me acuerdo que Mazot dijo, pero pará, me está filmando. ¿Eh? Siempre estuvimos al aire. Por suerte no dijo nada, nada desubicado. Básicamente reconoció que los radicales no gobernaban mucho con ellos, más o menos. Pero eso fue lo más duro. Así que no te preocupes que no. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más en la historia de la humanidad de la Ese es televisión. el Rosedal, ¿no? ¿Eh? Ese era el Rosedal. Ese era el Rosedal, así es. Seguimos con algunas placas de actualidad, así vamos debatiendo con José Luis Espert. Bueno, este enojo con Guzmán que yo planteaba, este entancamiento, que la verdad no queda muy claro hoy si es un pescado podrido que están vendiendo entre informaciones que circulan o si realmente decís, bueno, ¿dónde está parado Guzmán hoy en virtud de lo que está pasando con el fondo? A mí me parece, me da la impresión que la discusión está estancada con el fondo, particularmente en algunas variables, te diría la principal, el déficit fiscal. Si Guzmán está planteando un déficit de 3,3 y el fondo le pide 2,4, que era un poco el cálculo que te hacía hoy un poco más temprano, la verdad que la diferencia es significativa y me parece que eso plantea alguna limitación para avanzar. Te diría que además están las discusiones con la oposición y la discusión con el propio oficialismo. Exactamente. ¿No? De a ver si estamos todos de acuerdo, con lo cual tenés varias discusiones que secundan el acuerdo principal con el fondo. Guzmán dice, nosotros ya le planteamos, lo dijo creo que Cerruti ayer o antes de ayer, nosotros ya le llevamos la propuesta al fondo, estamos esperando una respuesta de ellos, con lo cual, digamos, está tensándose en este aspecto. Da la impresión que la mayoría de los, digamos, de las dimensiones de análisis o de debate con el fondo Sí. están concluidas. Me parece que reside la limitación justamente en el déficit fiscal. Un punto de déficit fiscal es un recorte, un ajuste en términos de gasto muy significativo. Muy significativo. Pensá para equiparar por el lado del ingreso, lo digo, pero el aporte extraordinario a las grandes fortunas era 0,5 del PBI, es decir, 2 aportes extraordinarios. No lo quiero hacer en pesos porque depende del momento, pero tenés un recorte Pero significativo. bueno, cada si punto del tenés producto pesos. hoy 50.000 millones de pesos, más o menos. Cada Aproximadamente. punto son Cada 50.000 punto, millones de más pesos. o menos. Eso es lo que vos tenés que recordar, que está la discusión. No, recortar o no gastarte, porque el aumento de la recaudación va a ser importante. Este año la recaudación te va a crecer 60 seguro. Entonces, no tenés por qué bajar el gasto, sino ahorrar una parte importante de de, lo la que pensaba recaudación. gastar. Claro. Bueno, Pero eso lo tenés que decir en algún momento. ¿Por qué le va a cobrar cada vez más impuestos a la gente de laburo para vos no bajar el crecimiento del gasto público? ¿Por qué no? ¿Por qué va a recurrir siempre a sacudirle más impuestos a la gente y vos no gastar menos de lo que pensabas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no se puede, no se puede. porque es una mala palabra. No, porque si no Por se eso puede, hay no que se puede. Tenés recortar que el ser gasto. honesto. Hay que recortar el gasto. No, vos venís gastando. Yo lo que digo es, si vos querés bajar más el déficit, en lugar de gastar, si la recaudación te crece al 60, en lugar de gastar al 40, gastás al 30. Entonces gastás a una velocidad la mitad
de lo que es la recaudación. En la práctica, si la recaudación Bueno, se está está bien, moviendo a la pero par de la inflación. es un Llamale lo que ajuste. quieras, ajuste lo que quiera, pero no se puede, no se puede. ¿Por qué siempre le No, vamos no, a ir está a cobrar bien, más impuestos a la gente y no el político gastar menos de lo que pensaba gastar? No se puede, no se puede. En una casa, cuando no se puede, Hernán, no se puede. Yo creo que la gente no da más de pagar impuestos, no da más. Pero no da más, no da más, no da más. Entonces, si la recaudación sin más Sí, impuestos yo lo te va a que- crecer 60%, bueno, flaco, no puede gastar al 40, gasta al 30. Y en general lo que ha pasado en la Argentina es cuando haces un ajuste significativo, te cae el nivel de actividad económica, Es con que lo no cual es un gran ajuste problema. significativo, pero además hay una Sí, es un estás ajuste en una significativo. ratonera. Estás en una ratonera. ¿Por qué? Si no gastás lo que vos decís que querés gastar, a lo mejor vos decís hay ajuste, para mí no. Pero por otro lado, si no bajas más el déficit, vas a un déficit que nadie te lo quiere financiar, ni acá ni afuera. Ujú. Entonces, si nadie te lo quiere financiar, cuando no hay solución, no hay problema, lo tenés que bajar. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde lo tenés que bajar? Gastando mucho menos de lo que pensaba gastar. Por eso, ¿en dónde? En todo, en todo. Si le tenés que decir al beneficiario de planes, no te voy a poder aumentar los planes al 40%. El aumento de planes este año es del 15, del 20. Y se lo tenés que decir porque no da más la gente de pagar impuestos. Ahora, lo que pasa es que no hay huevos en el presidente de plantear la situación de ratonera en la cual estamos. ¿Cuál es la ratonera? Que si querés más déficit, necesitas más deuda y nadie te quiere prestar más. Guarda, el riesgo país hoy, no sé si lo saben, está en los niveles previos al default que arregló Guzmán. A ver, repito, los bonos de la deuda argentina pagan una tasa de interés como si estuviéramos en default y no estamos en default. O sea, te quiero decir con esto que el mercado la ve jodida hacia adelante si vos querés seguir con mucho déficit y querés colocar más deuda. Entonces ahí tenés un problema. Ahora, si no colocás más deuda y bajás el déficit, tenés que enfrentarte frente a las cámaras de cadena nacional y que el presidente diga, señor jubilado, señor beneficiario de planes, no le vamos a poder pagar el aumento que pensábamos. Al Porque jubilado, nadie nos quiere prestar. al jubilado le vas a A decir... ver, porque esto, si 2/3 del gasto, porque no soy hipócrita, si 2/3 del gasto es gasto social, señores, no al jubilado que aportó toda la vida, pero al jubilado que no aportó toda la vida, tenés que decir, no te vamos a poder aumentar la jubilación al ritmo que veníamos porque no hay plata. No hay plata. Te voy a, No le mintamos más a la gente, no le mintamos. te voy a girar al otro lado. ¿Eh? Recién hablábamos del gobierno. Dentro de la oposición vas a verla esta semana, Patricia Bullrich, que vuelve de su descanso y arranca una gira presidencial. Presidenta del PRO, que va a estar primero en la costa atlántica, va a hacer una recorrida federal. Planteando esto, que es la gira presidencial. Hoy por hoy queda mal decirlo, A mí me pero parece una obscenidad hablar de la presidencia el 23 hoy, con la gente que no llega ni a fin de mes, ni porque la matan, ni porque no le alcanza la plata. bueno, me es una pasó algo el locura. otro día. José Luis. Sí, dale. No, si me permitís. Casualmente te quería preguntar por algo que tuiteaste hace un rato. A raíz de una nota de Horacio Rodríguez Larreta, Sí. que dice lo mamé de chico y habla de la salida desarrollista, por decirlo de algún modo. Y vos tuiteás, si llega a presidente y gobierna, como dice acá, se la pone de sombrero, mal desarrollista. Sí. Bueno, acá de alguna manera estás hablando de la posibilidad de que sea candidato, al menos Larreta, y cuál es tu mirada, cuál es tu vínculo con él. Bueno, para ser prolijo sobre el Bullrich, la verdad, estar hablando ahora de una presidencial me parece faltarle el respeto a la gente, la verdad te digo. Creo que estar muy concentrado en tratar de solucionar los problemas de la gente que tiene ahora, no en el 23, cuando sea la presidencial. Sobre Larreta, ratifico lo que dije, Hernán. Si piensa gobernar así, pero se la pone de sombrero. Argentina no da más para que siga así como está. Tienes que ponerte frente a la cámara y decir a la gente, hay una Argentina que soñamos que fracasó. La Argentina es la sustitución de importaciones del Estado presente, de las leyes laborales de Perón, independientemente que seas peronista o no, no van más, no va más, hay que hacer otra cosa. Afortunadamente lo que hay que hacer ya está inventado, no es que hay que hacer una cosa que hacen los marcianos, lo hacen otros seres humanos en otros países donde la gente vive bien, donde las empresas comercian con el mundo, donde el Estado tiene un tamaño razonable para pagar impuestos razonables, no este delirio de hoy, y donde el mercado laboral promueve el empleo en blanco, no como hoy, donde tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro y el empresario no quiere contratar a un empleado porque siente que metió una bomba atómica dentro Es que, con estas leyes ¿sabes qué laborales. sensación nos queda a veces? Que el peronismo plantea, es una mala palabra hablar de reforma laboral, algo que Facundo Moyano decía, muchachos, si no lo hablamos nosotros, lo van a hablar por nosotros. Entonces,
yo veo un gobierno que dice, no podemos hablar de reforma laboral, no podemos hablar de impuestos, porque no ven la manera de empezar a debatir el tema. Y del otro lado hay un extremo, o al menos en la contraposición que plantean ustedes, que es, vos directamente es, bueno, sin sindicatos, casi. No. Planteando en la a Argentina. ver. Vamos a ponerlo así. Bueno, no es tu caso, por supuesto, pero acá hay un sistema que, aunque no lo creamos, que ha lucrado mucho con la decadencia argentina. ¿Entendés? El grueso de la gente lo ha sufrido, pero hay un gran grupo de sindicalistas, de políticos, de empresarios, Sí, estoy de acuerdo. que han lucrado mucho Estoy con de esta acuerdo. decadencia. Entonces, cada vez que aparezca un tipo como nosotros, que trata de cortar con ese modelo decadente para que la gente deje de tener una vida miserable, le van a decir los extremistas. Los extremistas, claro, para el modelo que les cuida el culo a ellos, y nosotros pretendemos cuidarle la vida a la gente, la económica y la no económica. Entonces, cuando yo hablo de reforma laboral, no hablo de que no haya sindicatos, pero ni en pedo pienso en eso. Pienso sí en tener leyes sindicales modernas. Por ejemplo, ¿por qué no se elimina la homologación de los convenios colectivos de parte del Ministerio de Trabajo? Si se eliminara la homologación, quedaría la homologación solo para los que están sindicalizados. Y los no sindicalizados firman el acuerdo que quieren, que es el grueso de los trabajadores en Argentina. El grueso de los trabajadores en Argentina están fuera de los sindicatos. Sí, hoy Entonces vos, Hoy como sí. consecuencia de que el Ministerio de Trabajo Hoy sí. homologa los acuerdos con los convenios Ahora lo que colectivos, nosotros eso abarca vivimos- a todos. Nosotros vivimos esto con UTBA. Bueno, A ver, La eso, UTBA- ¿qué hay No, de pero malo? la UTBA- ¿Qué hay de eso te malo? permite, yo tengo otra mirada, eso te permite subir ¿Cómo? el piso. Eso te permite subir el A ver. piso. Porque cuando vos estás fuera, si no, y tu discusión es individual, obviamente tenés menos poder. Con lo cual, la estructura sindical de la ¿Y de Argentina. qué te sirve tener te menos poder permite- si tenés 6 millones de laburantes en negro? ¿Para qué querés ese poder? A lo mejor al taller mecánico Pero, de Famaillá esperá. en Tucumán. Esperá, Pero eso escúchame. es que vos Pero- responsabilizás no, al no, no, gremio pero por los es 6 que millones a lo mejor de desocupados. Me digo al que no. taller mecánico de Famaillá en Tucumán Sí. le conviene con sus 3 trabajadores. Suponete que vos sos el dueño del taller y nosotros 5 somos tus empleados. Pero A eso- lo mejor te conviene a vos firmar con nosotros 5 el acuerdo Claro. que vos podés pagar y no seguir el acuerdo Sí, que vos también pagues si podemos no tenés decir, mata. también podemos decir que el salario mínimo sea 5.000 pesos y creer que porque bajamos los salarios vamos a tener más empleados. Yo para- Eso porque acá, es no está- el acá no planteo estamos que hablando hiciste. acá no estamos hablando de los niveles de salario, estamos hablando de cómo conviene hacer la negociación colectiva. Yo creo que la convención Pero, pará, colectiva la negociación conviene colectiva- hacerlo por empresa y no por mega sindicato, Bueno, lo que porque repito, el taller mecánico de Famaillá no va a poder respetar nunca, y por eso tener el empleo en negro, el convenio de colectivo que firmes mata acá con Volkswagen. Exacto. Ese es mi punto. Eso es lo nada que más. estoy planteando, que yo básicamente no comparto, porque eso presume que básicamente el desempleo y el empleo en negro o es culpa de los trabajadores o culpa del sindicato. Cosa que es bastante poco previsible Perdóname. o creíble. Yo no llegué a ese punto. Mirá. Si vos me decís por qué tenemos desempleo en Argentina, es lo Mirá. mismo por qué tenemos pobre, por qué tenemos villa miseria, por qué tenemos Pero, decadencia. José Luis. Porque hay un sistema que funciona mal. No solo de un sindicalismo anacrónico, un Estado que gasta mucho y pésimo, y además una economía que vive cerrada al comercio, que usa al mundo como prestatario en lugar de como un socio comercial. Con Son Macri, 3 las causas, hacia finales no una sola. del 18 y 19 tuviste una reforma laboral, otra reforma laboral tuviste en el 93-94 con Cavallo, las dos reformas redujeron contribuciones patronales, las dos reformas aumentaron el desempleo. Bueno, está bien. Vos me Con hablás lo de cual- 2 reformas en 2 años o 3 contra 90 que vivimos con las leyes laborales de Perón. ¿Para qué nos sirvió? Para tener 6 millones de trabajadores en negro, 4 millones de personas viviendo en villa, además del Estado gigantesco, deficitario, gastomaníaco y de una economía que no compite con el mundo. Gracias, José Luis, por haber venido. Por nada, buenas tardes. Muchísimas Un placer. Por favor. Felicidades.